Bienvenidos a Mis Palabras No Pasarán. Cielo y tierra desvanecerán, tu palabra permanecerá. El programa donde emitimos las exposiciones bíblicas de reconocidos expositores reformados que ya están con el Señor. Cada episodio nos acerca a las enseñanzas eternas de hombres de Dios que, aunque ya no estén entre nosotros, dejaron un legado de sabiduría y fe basado en la palabra de Dios. Porque todo es de Él, y por Él y para Él, a su nombre sea la gloria. Te invitamos a unirte a nosotros los días domingos, martes y jueves a las 15 horas, donde expondremos un tema por semana. Comenzamos cada domingo. Prepárate para ser edificado y fortalecido en tu fe mientras escuchas las profundas y transformadoras enseñanzas de estos grandes siervos de Dios. Por Gracia y Verdad, tu buena compañía. Muy buenas tardes, estimados oyentes, tanto amigos como hermanos, que jueves tras jueves nos damos esta cita aquí en Radio Gracia y Verdad, en este espacio que se llama Mis Palabras No Pasarán, para emprender este viaje en el tiempo y estar examinando aquellas enseñanzas de hombres de Dios que ya están con el Señor, los cuales nos han dejado enseñanzas que en verdad son de gran bendición para nosotros en estos tiempos en los cuales nos toca vivir, ¿no? Queremos demostrar en este espacio precisamente eso, que la palabra de Dios, que las verdades bíblicas son absolutamente actuales, no están sujetas a tiempos, no están sujetas a cultura, a costumbres, absolutamente todo está sujeto a lo que la palabra de Dios enseña. Mis palabras no pasarán, dijo nuestro Señor Jesucristo, el cielo y la tierra podrán pasar, pero mis palabras no pasarán. Así que en este espacio de los días jueves estamos trayendo aquel escrito del doctor Martyn Lloyd-Jones sobre la profecía de Habacuc, en la cual él quiere mostrarnos la manera de cómo enfrentar, ¿verdad?, las distintas situaciones, la historia que vive la humanidad, los acontecimientos que vivimos, y confiar en el Señor, en que sus propósitos se están llevando a cabo y que nada escapa a su control, ¿sí? Este estudio ya lo hemos empezado a estudiar hace un par de jueves, así que hoy vamos a continuar con el segundo capítulo de este escrito del doctor Martyn Lloyd-Jones, que se llama Del terror a la fe, así lo llamó a su obra. Es sobre la profecía de Habacuc, así que acomodémonos, pongámonos atentos. Si estamos trabajando, subamos el volumen de nuestros dispositivos, y si estamos viajando también, prestemos atención. Si estamos en un medio de transporte o caminando o en nuestra casa, prestemos la atención debida a lo que este hermano tiene para decirnos y que seguramente será de gran bendición. Mientras nos acomodamos, vamos a poner en el aire una alabanza cristiana y luego sí, ya nos vamos a entrar ya de lleno a lo que el hermano Martyn Lloyd-Jones tiene para decir. Escuchemos entonces esta alabanza cristiana. Necesitamos conocerte más, buscamos agradarte, santifícanos en tu verdad, tu palabra es la verdad, perfecta y eterna es, y toda suficiente, alumbra nuestro caminar, tu palabra es la verdad. Enséñanos a obedecer tu voz, renueva nuestra mente y corazón, para vivir en tus propósitos, por tu palabra, oh Dios. Infalible y poderosa, penetra el duro
corazón, sobre todo prevalecerá. Tu palabra es la verdad. Enséñanos a obedecer tu voz, renueva nuestra mente y corazón, para vivir en tus propósitos, por tu palabra, oh Dios, y caminar en integridad, en todo tiempo hacer tu voluntad, al conocerte cada día más, por tu palabra, oh Dios. Cielo y tierra desvanecerán, tu palabra permanecerá. Cielo y tierra desvanecerán, tu palabra permanecerá. Enséñanos a obedecer tu voz, renueva nuestra mente y corazón, para vivir en tus propósitos, por tu palabra, oh Dios, y caminar en integridad, en todo tiempo hacer tu voluntad, al conocerte cada día más, por tu palabra, oh Dios. Estás escuchando Mis Palabras No Pasarán. Bien, ya estamos aquí. Como decíamos al principio, el escrito, la obra del Dr. Martyn Lloyd-Jones se llama Del terror a la fe. Es una obra sobre la profecía de Habacuc. ¿Sí? Ya hemos leído, la semana pasada hemos considerado el primer capítulo y ahora nos toca considerar el segundo capítulo de esta obra, cuyo título es La perplejidad del profeta. La perplejidad del profeta. ¿Sí? Y para este capítulo nuestro hermano toma del capítulo 1 de Habacuc los versículos que van del 12 al 17, poniendo especial énfasis en los versículos 12 y 13. Yo les voy a leer ahora entonces esa parte de la profecía de Habacuc, Habacuc capítulo 1. Le voy a leer los versículos que van del 12 al 17. Dice así. Habacuc capítulo 1, versículo 12, dice de la siguiente manera. ¿No eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos, oh Jehová, para juicio lo pusiste y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Muy limpio de ojos eres para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Y haces que sean hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. Sacará a todos con anzuelo, los recogerá con su red y los juntará en sus mallas, por lo cual se alegrará y se regocijará. Por esto hará sacrificios a su red y ofrecerá sahumerios a sus mallas, porque con ellas engordó su porción y engrosó su comida. Vaciará por eso su red y no tendrá piedad de aniquilar naciones continuamente. Esos son los versículos que van del 12 al 17, y el énfasis que va a poner el hermano es en los versículos 12 y 13. Los vuelvo a leer. ¿No eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos, oh Jehová. Para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores
y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Bien, esa es la lectura de la palabra de Dios, y vamos ahora a las consideraciones que hace el doctor Martyn Lloyd-Jones con respecto a esto. Dice así: prestemos atención. Es importante que el cristiano no solo lea los periódicos y entienda algo de lo que está aconteciendo en el mundo, sino que también comprenda el significado de los eventos. Existen en nuestros tiempos grandes peligros que amenazan a la Iglesia, y a no ser que tenga cuidado, corre peligro, como Israel en el pasado, de entrar en alianzas políticas con el fin de impedir lo que Dios ha ordenado. Es esencial que la Iglesia no analice los problemas con un ojo político, sino que aprenda a interpretarlos espiritualmente y entenderlos a la luz de las instrucciones que Dios le ha dado a ella. Lo que al hombre natural le resulta aborrecible y aún desastroso, puede ser precisamente el medio que Dios está utilizando para castigarnos y restaurarnos a una correcta relación con Él. De modo que no debemos apresurarnos para arribar a conclusiones que no sean las precisas. Bien, esto es un párrafo a modo de introducción. Luego nuestro hermano lo divide en partes a su consideración. La primera parte es la importancia de los métodos de enfoque. La mayoría de los problemas y perplejidades de la vida cristiana se originan en la falta de un adecuado método de enfoque. Es mucho más importante conocer la forma de enfocar los problemas que tener una respuesta inmediata para cada problema en particular. Los hombres habitualmente quieren una respuesta clara para cada asunto específico, pero la Biblia no siempre nos da lo que queremos en ese sentido. Sin embargo, nos enseña un método. Somos muy propensos a dejar cundir el pánico y a buscar conclusiones rápidas cuando ocurre lo inesperado y cuando Dios está procediendo en nosotros de una manera inusual. En el Salmo 73 se nos señala el peligro de hablar inadvertidamente con nuestros labios. Al ver ciertos males, el salmista exclamó: verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Salmo 73:13. ¿Había entonces algún beneficio en comportarse piadosamente? Repentinamente recapacitó y dijo: si dijera yo, hablaré como ellos, o sea, reconociendo que había hablado desacertadamente con sus labios, había comenzado a hablar sin antes pensar. En esta situación debemos buscar la manera correcta de actuar. El problema puede presentarse en el área personal, o bien puede ser de alcance nacional o también como ciudadanos de este mundo en la esfera más amplia de los acontecimientos históricos. De manera que vamos a analizar cuidadosamente este perfecto ejemplo de método de enfoque que encontramos entre tantos otros en la Biblia. Bien, vamos al punto 2, al apartado 2, la descripción del método. Ahí pone varios ítems nuestro hermano. El primer ítem, tiempo para pensar. La primera regla consiste en pensar en lugar de hablar. Todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Santiago 1:19. Nuestra dificultad está en que somos prontos para hablar, prontos para airarnos y tardos para pensar. Sin embargo, según este profeta, lo primero que debemos hacer es ponderar. Antes de expresar nuestras reacciones, debemos disciplinarnos para pensar. Quizá aparente ser superfluo el énfasis que damos a esto, pero bien sabemos todos que es precisamente aquí donde nos descarrilamos, ¿no? Cuánta razón tiene nuestro hermano. Segundo ítem, establecer principios básicos.
La regla siguiente es que cuando comenzamos a pensar, no debemos encarar el problema inmediato. Debemos volver hacia atrás y aplicar la estrategia del enfoque indirecto. Este es un enfoque muy conocido en la estrategia militar. En la Segunda Guerra Mundial, el enemigo común era Alemania, pero los países aliados comenzaron a derrotar a Alemania en África del Norte. O sea que utilizaron la estrategia del aproximamiento indirecto. Este método de acercamiento es de vital importancia en la vida espiritual, sobre todo cuando nos enfrentamos con un problema como el que tenemos delante nuestro. Necesitamos comenzar pensando más atrás y aproximarnos al problema en forma indirecta. Debemos traer a nuestra memoria aquellas cosas de las cuales estamos absolutamente seguros, cosas que están fuera de toda duda o disputa. A veces ayuda si nos sentamos y escribimos para nuestro propio provecho algo semejante a lo que sigue. En esta terrible, perpleja situación en que ahora me encuentro, sé que por lo menos en un aspecto estoy pisando en tierra firme. Cuando estamos trepando montañas, a veces nos encontramos con piedras sueltas o tierra movediza, y la única forma de seguir adelante es buscando un punto donde podamos afirmar nuestros pies con seguridad. La única forma de avanzar es buscando bases firmes donde apoyarnos. De igual manera, ante problemas espirituales, debemos retornar a los principios absolutos y eternos. La psicología de esto es evidente, pues tan pronto volvamos a principios básicos, comenzaremos a perder el sentido de pánico y desesperación. Es una gran cosa el poder reconfortar nuestras almas con aquellas verdades que están fuera de toda disputa. Tercer ítem: aplicar los principios al problema. Habiendo hecho esto, podemos tomar el paso siguiente y colocar el problema particular dentro del contexto de aquellos firmes principios que nunca hemos puesto en duda. Es un hecho indiscutido que solo puede encontrarse solución a los problemas si se ubican dentro del contexto correcto. La manera de interpretar un pasaje difícil de las Escrituras es considerarlo dentro de su contexto. Con frecuencia confundimos el significado de una frase porque la sacamos de su contexto. Pero cuando la analizamos correctamente, generalmente descubrimos que el contexto interpreta el texto acertadamente. Lo mismo es aplicable al problema particular que puede entrar causando ansiedad o preocupación. Cuarto ítem: si persisten las dudas, encomendar el problema a Dios con fe. Esto nos conduce al último paso del método. Si todavía persistimos en la incertidumbre y no tenemos una respuesta clara, debemos llevarlo sencillamente a Dios en oración y dejarlo allí, con Él. Esto es lo que el profeta hizo. Según el versículo 13, esto es lo que el profeta hizo según el versículo 13. En el versículo 12 y la primera parte del 13 encontramos que el profeta continuaba en la perplejidad y en consecuencia llevó el problema a Dios y allí lo dejó. Una vez que establecemos el método correcto, lo podemos aplicar a cualquier problema, ya sea en los tratos de Dios con una nación, a los problemas mundiales o a las dificultades personales. Sea cual fuere el problema, debemos detenernos a pensar, establecer cuáles son los principios básicos e introducir el problema dentro de este contexto. Si todavía persiste la dificultad, llevarlo a Dios y dejarlo allí. Observemos ahora cómo el profeta aplicó este método a los dos problemas que le aquejaban, es decir, la aparente debilidad y derrota de Dios, y cómo reconciliar el carácter santo de Dios con su uso del ejército caldeo. Esto nos lleva al tercer punto, el problema
de la inactividad de Dios. Dice así: el pueblo se estaba preguntando por qué Dios permitía que el ejército caldeo actuara a su antojo y con resultados tan devastadores. ¿Era impotente ante el poder del enemigo? Hoy en día muchos preguntan por qué Dios ha permitido que existan la alta crítica y otras influencias que debilitan y producen disturbios en la mente de muchos. ¿Por qué tolera estas cosas? ¿Por qué no interviene? ¿Es porque no puede? ¿Por qué permite las guerras? Dios es eterno. Después de mencionar la dificultad, el profeta dice: ¿no eres tú desde el principio? Allí en el versículo 12. Él está estableciendo un principio. Está olvidando por un momento el problema inmediato y preguntándose a sí mismo acerca de cosas relacionadas con Dios y de las cuales él estaba seguro. La primera fue: ¿no eres tú desde el principio? Anteriormente había dicho que el ejército caldeo, inflado por su éxito, atribuiría su poder a su Dios, y en el momento de expresar esto comenzó a pensar, su Dios, ¿quién es su Dios? Algo que ellos mismos habían hecho. Este Bel era de su propia manufactura, ¿no? Isaías 46. Al pensar en esto recordó algo de lo cual estaba seguro. Dios es el Dios eterno, el Dios que vive para siempre, desde la eternidad y hasta la eternidad. No es como los dioses que los hombres adoran. No es como el Dios orgulloso del ejército caldeo. Él es el Dios desde la eternidad y hasta la eternidad, el Dios eterno. Cuando estamos oprimidos por los problemas de la historia y preocupados por lo que va a ocurrir en el mundo, no hay nada que traiga más consuelo al alma o que afirme más nuestros pies que acordarnos que el Dios a quien adoramos está fuera del flujo de la historia. Él ha precedido a la historia y ha creado la historia. Su trono está por encima del mundo y fuera del tiempo. Él reina eternamente. Es el Dios eterno. Segundo ítem: Dios existe de sí mismo. Luego agrega algo más. ¿No eres tú desde el principio, oh Jehová? Utiliza el gran nombre Jehová. Este nombre nos dice que Dios es autoexistente, el eterno yo soy. Si Dios le dijo a Moisés: así dirás a los hijos de Israel, yo soy me envió a vosotros. ¿Se acuerda? Éxodo 3:14. El nombre yo soy, el que yo soy, significa yo soy el ser absoluto, el que existe de sí mismo. Aquí tenemos un segundo principio vital. Dios no depende en manera alguna de lo que ocurre en el mundo, sino que es autoexistente dentro de sí mismo. No solo es independiente del mundo, sino que no hubiera tenido necesidad de crearlo si no fuera por su soberana voluntad. La grandiosa verdad relacionada con la Trinidad es que una vida eternamente autoexistente reside en la divinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Aquí nuevamente tenemos algo que nos inspira seguridad. Podemos estar seguros de que Dios no depende de este mundo, sino que es autoexistente. Él es Señor, Él es Jehová, el gran yo soy. Así el problema empieza a disiparse. Tercer ítem: Él es santo. A continuación el profeta recuerda que otro atributo absoluto de Dios es la santidad. ¿No eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? Está seguro no sólo de su eternidad, no sólo de su autoexistencia y su independencia de todo otro factor o persona externa, sino también está seguro de que Él es santo, el absolutamente justo y santo, un fuego consumidor. Dios es la luz y no hay ningunas tinieblas en Él.
Al considerar escrituras como estas, de inmediatamente nos vemos impulsados a decir: ¿el juez de toda la tierra va a fallar una injusticia? Génesis 18:25. Tal posibilidad es inconcebible. Cuarto ítem: Dios es todopoderoso. Luego sigue esta proposición de Habacuc. Continúa diciendo: oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. De manera que hay otra cosa de la cual está seguro, y es que Dios es todopoderoso. La palabra roca nos sugiere la idea de la fuerza y la potencia de Dios, el Dios que creó todo el mundo de la nada, el Dios que dijo: sea la luz, y hubo la luz. Este Dios tuvo poder absoluto, tiene fuerza ilimitada. Él es la roca. Quinto ítem: Dios es fiel. Hay aún una proposición que el profeta hace respecto a Dios, y que en muchos sentidos es la más importante de todas dentro del contexto del problema que enfrenta. ¿No eres tú desde el principio, oh Jehová Dios mío, santo mío? No moriremos. Él se está acordando que Dios es el Dios del pacto. Aunque es independiente y absoluto, eterno, poderoso, justo y santo, sin embargo ha condescendido a hacer un pacto con los hombres. Hizo un pacto con Abraham, el cual el profeta se está refiriendo aquí, y lo renovó con Isaac y Jacob. Lo volvió a renovar con David, y era este pacto el que le daba base a Israel para volverse a Dios y decir: Dios mío, santo mío. El profeta recuerda que Dios había dicho: yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Levítico 26:12. Para aquellos santos varones de Dios, los profetas y todo el que tenía discernimiento espiritual en Israel, este factor tenía más relevancia que todos los demás. Si bien creían en los eternos atributos de Dios, podrían quedar congelados por el pensamiento que ese Dios estaba lejos en los cielos e indiferente en sus necesidades. Sin embargo, los que los unía a Él era el conocimiento de que Él era un Dios fiel, que guarda su pacto. Dios había comprometido su palabra y jamás dejaría de cumplirla. El profeta Habacuc, al pensar en el pacto, puede decir: Dios mío, santo mío, y añade: no moriremos. No importa qué desastres realizará el ejército caldeo, jamás podría exterminar a Israel, precisamente porque Dios había hecho promesas a su pueblo que jamás dejaría de cumplir. Habiendo expuesto sus proposiciones, el profeta procede ahora a colocar su problema dentro del contexto de aquellos atributos absolutos y eternos. Esto es lo que dice: para juicio los pusiste, le has establecido para la corrección. Arriba su respuesta respecto a los caldeos, razonando de esta manera: Dios los debe estar levantando para el bien de Israel. De esto estoy absolutamente seguro. No es que los caldeos han tomado la justicia por su cuenta, ni que Dios sea incapaz de restringirlos. Esto es imposible en vista de las proposiciones que he considerado y que son absolutas. Dios solo los está utilizando para su propio propósito. Para juicio los pusiste. Le has establecido para corrección. Y está llevando a cabo estos objetivos. No lo entiendo completamente, pero estoy bien seguro que no seremos exterminados. Este no será el fin de la historia de Israel, si bien por la descripción hecha muy pocos de nosotros quedaremos y seremos llevados a cautiverio. Sin embargo, quedará un remanente, pues el Todopoderoso es aún Dios y está utilizando a los caldeos para hacer algo que contribuye al propósito del pacto. Dios no está demostrando debilidad, no está siendo derrotado.
en virtud de lo que Dios es, está haciendo esto para su propio y gran objetivo. Cuarto punto. ¿Cómo reconciliar el carácter santo de Dios con su uso del ejército caldeo? Abordemos ahora el problema. Si Dios es todopoderoso y está en pleno control de los acontecimientos, ¿cómo podemos reconciliar estos eventos con la santidad de su carácter? Si reconocemos el poder de Dios y admitimos que los caldeos no son más que instrumentos en sus manos, y que sus éxitos no se deben a su Dios, todavía nos resta preguntar, ¿cómo puede un Dios santo permitir que estas cosas ocurran? Habacuc vuelve a aplicar el mismo método que utilizara anteriormente. Primer ítem, un Dios santo odia el pecado y no puede cometer maldad. Comienza diciendo, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Versículo 13. Puedo estar inseguro sobre muchas cosas, pero estoy cierto que Dios no puede ver el mal sin odiarlo, lo detesta. Todo el mal que existe en el mundo le es completamente aborrecible debido a su pureza. Sus ojos son demasiado puros para mirar la maldad en forma complaciente. Dios y el mal son eternos enemigos. Cualquier cosa injusta o cruel no tiene cabida en el carácter de Dios. No existe la más mínima posibilidad de hallar injusticia en Dios. Él no tienta al hombre, ni tampoco puede ser tentado con el mal. Dios es luz, y no hay ningunas tinieblas en él, dicen las Escrituras en 1 Juan 1:5. Habiendo afirmado esta verdad, se torna de inmediato hacia la dificultad que lo aqueja. Si esto es verdad, oh Dios, dice él, ¿por qué ves a esos menospreciadores y callas cuando destruye al impío, al más justo que él? ¿Cómo podía Dios permitir que los caldeos hicieran esto a su propio pueblo? Los compatriotas de Habacuc eran sin duda malos, pero los caldeos eran peores. En términos contemporáneos diríamos, reconozco que la Iglesia ha estado en decadencia por muchos años, pero los comunistas son ateos. ¿Cómo Dios puede permitir las cosas que están ocurriendo? O si deseamos aplicarlo a lo personal, los hombres con frecuencia protestan de esta manera. Reconozco que no soy todo lo que debería ser, pero fulano es mucho peor que yo. Sin embargo, está prosperando. ¿Cuál es la respuesta? Segundo ítem. Encomiendo este problema insoluble a Dios. En este párrafo particular de la profecía no hay una respuesta. Para la primera pregunta respecto al poder de Dios, Habacuc recibió una respuesta positiva. Pero este problema de la santidad de Dios es más difícil. Después de establecer sus factores absolutos y de llevar el problema a este contexto, todavía no aparece una respuesta clara. En nuestra experiencia esto ocurre con frecuencia. Aplicamos el mismo método que en otros casos funcionó tan bien y sin embargo no logramos la respuesta. ¿Qué debemos hacer en tal caso? Por supuesto que no debemos llegar a una conclusión apresurada y decir, como no lo entiendo, me pregunto si Dios es realmente justo. No. Si aún después de aplicar el método divino de acercamiento al problema no lo entendemos, resta todavía la alternativa de hablarle a Dios acerca del mismo. Nos equivocamos cuando nos hablamos a nosotros mismos y luego a otras personas y preguntarnos ¿por qué esto? ¿No es extraño? Debemos hacer lo que hizo el profeta, llevarle el problema a Dios y dejarlo con él. Esto nos lleva al tercer ítem, el ejemplo del Hijo de Dios. Un creyente puede quedar en esta situación por semanas, meses o aún años. Con frecuencia ha ocurrido, no obstante, el problema debe ser dejado con el Señor. Este no fue solo el método profético,
sino también el Hijo de Dios lo adoptó cuando estuvo en el mundo. Su problema era el ser hecho pecado para lograr la salvación del hombre. Él sabía que su Padre podría haberlo liberado. Sin embargo, si él había de ser hecho pecado y el pecado debía ser castigado en su cuerpo, significaba que inevitablemente debía ser separado del Padre. Este era el problema. Y el Hijo de Dios debió enfrentar en él mismo la mayor perplejidad de su vida humana sobre la tierra. Si había una cosa de la cual él se retraía, era el ser separado del Padre. ¿Qué fue lo que hizo? Exactamente lo mismo que Habacuc. Oró y dijo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo 26:39. En efecto dijo: no lo entiendo, pero si así lo has determinado, yo estoy dispuesto. Llevó el problema, que no podía comprender, a Dios y allí lo dejó. Podemos decir con reverencia que el Señor Jesús, aunque quizás no comprendía por haber sido hecho hombre, sin embargo siguió hacia adelante, confiando que la voluntad de Dios es siempre recta y que un Dios santo jamás mandará hacer algo que esté mal. Y allí cierra su segundo capítulo el doctor Martyn Lloyd-Jones, ¿no? Y en verdad, estimado oyente, si eres mi hermano en Cristo, si eres alguien que ha sido redimido, de cuánta bendición no cese estas consideraciones que hace nuestro hermano, ¿no? Siempre, a veces las situaciones que vivimos, el curso de los acontecimientos que vemos pasar a nuestro alrededor, las cosas como van sucediendo en el ámbito político, en el ámbito económico, en el ámbito personal, nos pueden llevar hacia una dirección que el enemigo quiere poner en nuestro pensamiento, ¿no? Pero siempre debemos pensar que sobre todas las cosas es Dios quien está en control de todas las cosas. Él es un ser santo, Él es justo, Él es absolutamente todopoderoso, ¿no? Él es autoexistente, como hemos leído, y por sobre todas las cosas es un Dios fiel. Hemos sido redimidos, hemos sido salvados, hemos sido incorporados en ese cuerpo de Cristo que es la Iglesia. Y toda la historia, como decía nuestro hermano en capítulos anteriores, toda la historia gira en función de su propósito, de su Iglesia. Así que, hermanos, consolémonos con estas palabras. Y si tú eres un oyente que aún no eres cristiano, que aún andas en este mundo sin Dios, sin Cristo y sin esperanza, no cabe ninguna duda que la dirección en que va el mundo te habrá de agobiar hasta lo más profundo. Habrás de ver injusticias, habrás de estar incluso tú mismo, no siendo parte de esas injusticias, obrando de una manera carnal, de una manera hasta arrebatada, podríamos decir. Todo eso a consecuencia de tu pecado. Ven a Cristo, refúgiate en Él. Podrás hallar seguridad plena en quien es la roca, como hemos oído que decía nuestro hermano, ¿sí? Te invitamos a que en arrepentimiento y fe te reconozcas cuán pecador eres y que te acerques al único que puede darte el perdón de tus pecados, puede limpiarte para siempre e incorporarte en este ámbito de seguridad en la que vivimos aquellos que hemos sido redimidos. Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones. Amén. Oh Dios eterno, tu misericordia ni una sombra de duda tendrá. Tu compasión y bondad nunca fallarán.
unen su canto cual fieles criaturas, porque eres bueno, por siempre eres fiel. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. Tú me perdonas, me impartes el gozo, tierno me guías por sendas de paz. Eres mi fuerza, mi fe, mi reposo, y por los siglos mi Padre serás. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. Y así hemos llegado, estimado oyente, al final de nuestro programa. Mis palabras no pasarán. Quiere el Señor que esta obra de nuestro hermano, el doctor Martin Lloyd-Jones, del terror a la fe, sobre la profecía de Habacuc, sea para nosotros de gran consuelo para poder transitar, ¿no?, en este peregrinaje que el Señor nos ha colocado en este mundo, con esa seguridad de que tenemos un Dios quien está en control de absolutamente todas las cosas, ¿sí? Nos hemos de encontrar nuevamente el próximo jueves en este mismo horario, ya con el tercer capítulo de esta obra que se llama Aguardando la respuesta de Dios. Así que lo esperamos para que juntos podamos compartir estas consideraciones que está haciendo el doctor Martin Lloyd-Jones acerca de la profecía de Habacuc, y que sin duda serán de gran bendición para todos nosotros. Que el Señor entonces nos bendiga, y nos encontraremos el próximo jueves a las 15 horas en este su espacio, Mis Palabras No Pasarán, y en esta su radio que se llama Gracia y Verdad. Enséñanos a obedecer tu voz, renueva nuestra mente y corazón. Y así llegamos al final de otro inspirador episodio de Mis Palabras No Pasarán. Durante este tiempo hemos sido enriquecidos por las enseñanzas de reconocidos expositores reformados que ya están con el Señor. Dios ayudador por siglos fiel, mi vida escrita en tu libertad. Que sus palabras continúen resonando en nuestros corazones y guiándonos en nuestro crecimiento espiritual. Hasta la próxima en Mis Palabras No Pasarán.